Las breves de la información dan a conocer que el cambio climático ya lo había conocido las petroleras, ya lo habían conocido. Esto ya lo habíamos visto en enero del 2023. 2023, y no me equivoco, 2024 sale a relucir otro informe donde estas petroleras que se dedican pues obviamente al hidrocarburo y sacar lo que es el plástico, bueno, el fraude del reciclado es lo que establece ahora este es el portal de Center for Climate Integrity, donde establece que es un fraude y que lo saben totalmente las empresas en el aspecto de resarcir el daño. Es algo interesante como nos han estado engañando en el aspecto de que se va a combatir esto que ellos mismos provocan. Ojo con el dato, no estoy diciendo que se deje de hacer. Es muy costoso porque lo que es tú compras un envase de plástico, tú compras un envase, ¿no? Un envase, por ejemplo, este es de un alcohol, ¿no? Este alcohol. Este plástico, esto que es lo que es podemos decir que es el cuerpo puede ser un poco más, más delicado, pero el grosor, el que tiene más plástico, podemos decir que es la taparrosca, es decir, cuando tú fundes estos dos, obviamente el proceso es diferente y obviamente es un fraude. No puedes fundir algo porque una de dos, o fundes esto o fundes esto, pero cuando fundes las dos, obviamente ya no va a haber un proceso de reciclado. Es algo que pongo como ejemplo de lo que está pasando, pero esto es un fraude, pero se tiene que seguir mínimo clasificando la basura para que estos microplásticos no lleguen al océano, que es lo que establece la crisis de residuos plásticos se sustenta en una campaña de fraude y engaño que las empresas de combustibles fósiles y otras petroquímicas han creado y perpetuado durante décadas. El fraude del reciclado del plástico muestra cómo las grandes petroleras y la industria del plástico ha promovido engañosamente el reciclaje como una solución para la gestión de residuos plásticos durante más de 50 años, a pesar de su conocimiento de larga data, es decir, ya tenían el conocimiento que no iba a funcionar del el reciclado de plástico, no es técnicamente viable o económicamente viable a escala. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo ejemplo donde tu plástico, donde tu envase, esto es más grueso, es decir, tiene más plástico que lo que es el cuerpo, es inviable. ¿Por qué? Porque consumes más, lo estás calentando, al final son emisiones de CO2. Es algo interesante que sí, algunos medios de comunicación lo están hablando. The Guardian, mintieron los productores de plástico, engañaron al público sobre el reciclaje, revela un informe. Ojo con el dato, existe un cambio climático, pero esto que estamos viendo es el cambio climático que no hizo ningún corporativo detener o minimizar el impacto. ¿Por qué? Porque sí sabían ellos todo esto. Todas estas notas periodísticas vienen de este PDF que estás viendo en pantalla, donde son más de 68 páginas y hace un resumen lo que es The Guardian. Las empresas sabían durante décadas que el reciclaje no era viable, pero lo promovieron de todos modos, según un estudio del Centro para de Integridad Climático. ¿Y por qué lo promovieron? Porque ellos sabían desde un principio el cambio climático. Ellos decían, bueno, va a haber un cambio climático, pero podemos hacer el reciclaje, pero el reciclaje no es, pues ahora sí, no es la solución. La solución es dejar de usar esto y utilizar más vidrio, que sería lo más común, pero aún así ahí consumirías aluminio, consumirías más. Es un problema que se tiene gracias a esto que empezaron a ocultar. Los productores de plásticos saben desde hace más de 30 años que el reciclaje no es una solución de gestión de residuos plásticos económica o técnicamente viable. Eso no ha impedido promocionar según un nuevo informe. ¿Por qué? Porque siguen con esas campañas, ¿no? Porque ahora el problema somos nosotros. El problema es el corporativo que hace el consumo, ¿no? Que te crea el sentido de consumir, 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 consumir. Yo tenía un iPhone 7, disculpas, tenía un iPhone 5. Yo estoy bien, yo estoy conforme, está pequeño, nada. Lo tuve que cambiar porque ya no habría ninguna aplicación. Y ellos provocan esto, ¿sabes qué? Que ya no abran las aplicaciones. Ellos producen el problema. Sí existe un cambio climático, pero también es patrocinado por los corporativos. El plástico que se fabrica a partir del petróleo y gas es muy difícil de reciclar. Hacerlo requiere una clasificación meticulosa
¿Por qué hacen la clasificación? Porque tienes que separar este plástico con este plástico, el plástico del cuerpo y el plástico de la tapa, porque no se pueden fundir. Y aún así, al fundir, utilizas fuego y al hacer fuego, haces emisión de CO2. Es algo irrentable, ya que la mayoría de las miles de variedades de plásticos químicamente distintas no se producen reciclar juntas, ¿sí? Porque te vuelvo a insistir, el mismo ejemplo, una tapadera y un cuerpo no se pueden hacer juntas. Otro desafío, el material se degrada cada vez más que se reutiliza, lo que significa que generalmente solo se puede utilizar dos veces. Es decir, cuando te dicen, esto ya ha sido reciclado, solamente se puede reciclar dos veces. Lo tienes ya como un plástico, pero ya es un plástico muy débil y es un plástico más dañino, porque ese plástico dañino se crea microplásticos y ese microplásticos es el que ya no ves y es el que está dentro de las aguas. Es algo interesante cómo nos han estado mintiendo. Los autores dicen que la evidencia demuestra que las compañías petroleras y petroquímicas, así como las asociaciones comerciales, es decir, los medios de comunicación, todos los que hacen el marketing, pueden haber violado leyes distintas para proteger al público del marketing engañoso y la contaminación. Ojo, es lo que establece este comunicado, donde también establece que han violado las protecciones contra molestias públicas, extorsión y fraude al consumidor. Estuvieron extorsionando para impulsar estos plásticos. El informe, en los últimos años, los grupos de presión de la industria han promovido el llamado reciclaje químico, que descompone los polímeros plásticos en moléculas diminutas para fabricar nuevos plásticos, los microplásticos, pero aún así eso es peor, combustibles sintéticos y otros productos, pero el proceso, esto de que sus nuevos plásticos, pero el proceso genera contaminación y consume aún más energía que el reciclaje del plástico tradicional. Es algo interesante porque ellos establecen, no, ya tenemos otro plástico, lo que es lo de las moléculas, pero para crear esa molécula, hacerla plástico, también genera más consumo de energía. Desafortunadamente, utilizan información obsoleta y afirmaciones falsas para seguir engañando al público sobre el reciclaje. En el 2023, solamente recordar que PepsiCo también fue denunciada por no cumplir los estándares de reciclado. Eso es algo interesante, todo lo que está pasando con esto. Esto ya lo sabían que iba a llegar y adivinen que ya lo estamos viviendo. Estas las breves de la información.